Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Los saluda la maestra Mariluz Limachi Alcón del área de Ciencias Naturales. Hoy vamos a abordar el tema de el mundo de las bacterias. Vamos a empezar este tema haciendo una gráfica. Alista tu cuaderno y tu lápiz para realizarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar una bacteria. Piensa en cómo sería la bacteria, qué partes tiene, dónde podríamos encontrarla o qué funciones realiza. Espero que estas preguntas te permitan realizar una guía para poder orientar tu dibujo. Una vez que lo tengas listo, vamos a iniciar el tema. Bien, para hablar de las bacterias, vamos a decir que son un extenso grupo de microorganismos, que son procariotas, es decir, que no tienen un núcleo celular definido. Tienen diversas formas y también tamaños posibles, pero hay algo muy claro, no son visibles al ojo humano. De esta forma vamos a decir que son tan pequeñas que solo lo vamos a poder visibilizar con un microscopio. Así, vamos a decir que estos organismos procariotas se constituyen en los seres vivientes más primitivos y más abundantes en el planeta Tierra. De esta forma, vamos a ver que las bacterias se han adaptado prácticamente a todos los hábitats posibles. Incluso vamos a decir que existen algunas bacterias que pueden subsistir en condiciones tan hostiles como por ejemplo el espacio exterior. De esta forma también vamos a decir que actualmente sabemos que estas procariotas o estas células procariotas han llegado a tener muchas transformaciones. Actualmente podemos hablar de muchas especies de bacterias. Aproximadamente podríamos decir que tenemos una cantidad de 4.000 millones de años en las que estas bacterias han tenido que cambiar. Así, las bacterias han estado implicadas quizá debido a la abundancia que tienen en la mayoría de los saltos evolutivos a nivel de lo que son las células. Así, por ejemplo, se cree que diferentes procesos de endosimbiosis han llegado a lograr cambios impresionantes en nuestras células. Por ejemplo, si bien las bacterias son organismos procariotas, lo que son las células eucariotas han llegado a sufrir cambios gracias a las procariotas. Por ejemplo, sabemos que el origen de las mitocondrias, que son organelos de las células eucariotas, podría tener un origen en este proceso de endosimbiosis de las bacterias. También podría suceder lo mismo con lo que son los cloroplastos, que son organelos exclusivos de las células vegetales. Esto quiere decir que una bacteria se ha llegado a introducir a otra célula y han llegado a conjuncionar y a trabajar muy bien en equipo, que este organismo se ha llegado a adecuar a la vida dentro de esa célula, como en el caso que decíamos de lo que son las mitocondrias y los cloroplastos. Estos seres vivientes, es decir, que las bacterias, se relacionan prácticamente con todas las formas de vida, así que las vamos a encontrar en diferentes lugares. Así podemos establecer relaciones de comensalismo como las bacterias que se encuentran y proliferan en la piel. Hay otras bacterias que tienen una relación de mutualismo, como por ejemplo las que tenemos en los intestinos. Hay otras bacterias que son constituidas por parasitismo, que pueden llegar a causar infecciones o enfermedades. Así, la vida bacteriana es indispensable en los procesos de descomposición de la materia orgánica y son necesarios para lo que es el reciclaje de elementos como el carbono o como el nitrógeno, y van a constituir lo que es el piso de las cadenas tróficas microscópicas en diferentes ambientes. Las bacterias también van a reproducirse fácilmente y vamos a decir que tienen un mecanismo de reproducción asexual que consiste en la replicación de la célula progenitora en exactamente 2 células iguales. Es decir, que va a ser por una fisión binaria.
Se estima que en un ambiente propicio una bacteria se va a llegar a reproducir cada 15 o 20 minutos o incluso cada 20 o 30 minutos dependiendo de la especie. Ahora vamos a hablar de los tipos de bacterias. Las bacterias son estudiadas por la bacteriología, que es una rama de la microbiología que llega a clasificar por diferentes criterios a las bacterias. Así vamos a ver que las podemos clasificar por su forma, por su metabolismo o por las características de su pared celular. Según su morfología, es decir, la forma que tienen las bacterias, podemos clasificarlas en bacilos. Los bacilos son bacterias de formas alargadas, como un bastón. También podemos clasificarlas como cocos. Son bacterias de forma redonda como una pelota. Estas bacterias llamadas cocos pueden llegar a constituirse en dos bacterias unidas, que serían los diplococos, bacterias que se llegarían a formar como soldaditos, uno al lado del otro, que serían conocidos como los estreptococos, o llegan estos cocos a constituirse uno al lado del otro como un racimo de uvas. En este caso hablaríamos de los estafilococos. Vamos a ver que también hay bacterias que tienen forma espiral. Así tenemos, por ejemplo, a los vidrios, que tienen una forma de coma, o a los espirilos, que tienen una forma muy similar a una espiral. Todas estas bacterias se clasifican así por su forma. También podemos clasificar a las bacterias por las características de su pared celular. Así, por las características de la pared celular, vamos a decir que hablamos de dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas adquieren un color violáceo o azulado cuando se llega a emplear un tinte específico en el microscopio. Así vamos a decir que las bacterias gram positivas tienen una pared celular engrosada. También podemos hablar de las bacterias gram negativas, que tienen un color rosáceo o rojo cuando se emplea un tinte. Y esto se da debido a la presencia de una pared celular bastante delgada. Va a haber otras clasificaciones de bacterias que pueden tomar en cuenta su hábitat u otros componentes, pero por el momento vamos a revisar solamente estas. Ahora vamos a hablar de la estructura de las bacterias. Vamos a decir que la estructura unicelular de las bacterias es bastante simple. Así vamos a encontrar, por ejemplo, el nucleoide, que es una región irregular donde se encuentra el ADN. En este caso, el ADN va a tener una forma circular. También vamos a encontrar lo que es la pared celular, que se va a encontrar recubriendo lo que es la membrana plasmática. Vamos a encontrar que algunas bacterias tienen un flagelo, es decir, algo muy similar a una cola, que puede ayudarlas a desplazarse en el caso de que estas bacterias sean móviles. Vamos a ver que también hay bacterias que tienen una cápsula. Esta cápsula impide que otros organismos se las lleguen a comer o las lleguen a fagocitar. Y es una estructura rígida que llega a brindar la función de protección y se encuentra por fuera de la pared celular. Algunas bacterias ya en el interior van a tener lo que son los ribosomas. Los ribosomas tienen una función de síntesis de proteínas. Otras bacterias tienen lo que son los plásmidos, que son pequeñas moléculas que contienen ADN no cromosómico. Y por último, vamos a decir que las bacterias contienen pequeñas vacuolas, que van a ser pequeñas bolsitas que van a servir de depósitos de diferentes sustancias de reserva. Vamos a hablar ahora de los ejemplos de bacterias. Las bacterias son los organismos más abundantes y presentan una enorme diversidad. Así, a lo largo de la evolución, estas bacterias se han logrado adaptar a diferentes hábitats, tanto terrestres como acuáticos. Así vamos a ver, por ejemplo, que hay bacterias que pueden encontrarse incluso en los manantiales de agua ácida y en las profundidades oceánicas. Es muy frecuente pensar que cuando hablamos de bacterias hablamos de enfermedades o infecciones. Sin embargo, muchas otras bacterias son inofensivas e incluso muy beneficiosas para el ser humano. Por ejemplo, vamos a hablar de la Escherichia coli. Esta
esta bacteria es muy frecuente en los intestinos de los seres vivos que tienen sangre caliente. Y bueno, lo que hace esta bacteria es que llegan a suscitar diferentes infecciones. Depende de las condiciones que tenga nuestro organismo. Hay otra bacteria que es la Neisseria gonorrhoeae, que es un gonococo. Este tipo de bacteria llega a producir una infección por transmisión sexual llamada gonorrea. El tercer ejemplo de bacteria es el Bacillus anthracis, que es una bacteria inmóvil y gram positiva, que llega a provocar diferentes lesiones negras reconocibles en la piel. Otro tipo de bacteria es la Sorangium cellulosum, que es una bacteria gram negativa sumamente frecuente en los suelos y es de un metabolismo inocuo. Otra bacteria, la Clostridium botulinum, que va a ser un agente causal del botulismo. Esta enfermedad es muy poco frecuente y se produce mediante una neurotoxina que van a segregar estas bacterias. ¿Cuándo podemos contraer esta enfermedad? Cuando comemos alimentos mal enlatados o alimentos enlatados que han sufrido raspaduras. Finalmente vamos a hablar del Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria ácido láctica que va a tener una función de habitante mutualista, es decir, que no es negativa para nuestro cuerpo. Al contrario, nos va a ayudar a tener una disponibilidad para nutrientes y ayuda al tracto digestivo para que esté libre de microorganismos patógenos. También nos ayuda a sintetizar la vitamina K y la vitamina B12. Espero que te haya gustado el tema y para reflexionar vamos a concluir con 2 preguntitas. Primero vamos a decir, ¿qué importancia tienen las bacterias en la vida del ser humano? Si nos ponemos a pensar, las bacterias han existido mucho antes que nosotros, así que la importancia que tienen ha sido vital para el desarrollo y la evolución de muchas células, entre ellas las que nos componen. También la segunda pregunta que tengo para ti es ¿cómo convivimos con las bacterias? Es importante recordar que las bacterias nos están rodeando constantemente y las encontramos en diferentes lugares. Así que lo más importante para convivir con las bacterias es tener un ambiente limpio. De esta forma, una adecuada higiene, una buena alimentación y actividad física nos puede ayudar a prevenir diferentes enfermedades infecciosas que puedan ser producidas por bacterias. Para concluir el tema, vamos a realizar un mapa mental de lo que son las bacterias. No olvides que los mapas mentales tienen pocas letras, palabras clave, dibujos y muchos colores. Espero que disfrutes realizando este mapa mental y nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta luego! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.